1984 es una novela distópica de George Orwell que tiene mucho, mucho para dar y aún más allá de todo lo que se ha dicho a lo largo de todo el siglo XX y que se sigue diciendo hoy de la obra, es una de esas obras que trascienden los tiempos, que trascienden las generaciones y que siempre parece que va a haber y va a seguir habiendo cosas nuevas para encontrarle. Por eso quiero hacer este video hoy, dado de que leí nuevamente el libro hace poco y me ha reflotado otras cosas para aprender y compartir del libro que parecen que fue escrito ayer y fue publicado en 1949. El argumento literario de la historia está centrado en un personaje, a pesar de que son dos y aparecen otros subpersonajes o personajes secundarios, pero está básicamente centrado en Winston Smith, que es el protagonista principal de la historia, pensada en la manera que la pensó George Orwell, ¿no? Porque también hay otra personaje que sería la personaje secundaria importante, que es Julia. Dentro de este personaje, que ronda los 40, 50 años, en realidad los 30, ahora recuerdo exacto que tenía entre 30 y 40 años, Winston vive en esta sociedad distópica donde este lugar, esta sociedad está controlada por el gran hermano, que es iba a decir una persona, pero en realidad no es una persona, sino que es la imagen psicológica que se genera demagógicamente desde el poder, desde el gobierno totalitario, para que la sociedad crea que hay ese supuesto gran hermano que los vigila y los controla todo el tiempo. Para ese control y vigilancia hay distintos mecanismos que tiene el Estado totalitario, entre ellos las telepantallas, que según la historia son pantallas que están incrustadas en todos lados, en todas las casas, en toda la ciudad, que escuchan y ven todo, y a la vez, y para mí lo más importante de la historia, que es el control del lenguaje. 1984 es una historia que en el fondo, si uno rasquetea y la analiza filosóficamente, es una historia que habla del poder que tiene el control de la lengua y cómo los lenguajes nos condicionan. O sea, así como decía Ludwig Wittgenstein, el filósofo alemán, que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, en 1984 se ve y se aplica de manera tajante. Este personaje llega a un tedio y un hastío total y un odio por este partido que controla a la sociedad porque no lo deja básicamente usar su cuerpo de manera libre. Él trabaja en un ministerio, el Ministerio de la Verdad, la supuesta verdad, en la que él tiene que reescribir la historia. Lo que hace ese ministerio, dentro de todos los ministerios que hay, con nombres muy particulares como Ministerio del Odio, Ministerio de la Verdad, en realidad el Ministerio del Amor, que en realidad maneja el odio, el Ministerio de la Verdad, el Ministerio de la Historia, cada uno de esos ministerios altera en realidad la realidad, o lo que podemos llamar realidad, ¿no? Esa realidad distópica. Winston lo que hace es alterar la historia, o sea, el pasado. Según el partido, quien maneja el pasado, quien controla el pasado, controla el presente y puede manipular el futuro. O sea, hay control del futuro, según el lenguaje, y lo que se hace es modificar el pasado. Se modifica en base a lo que el partido quiere que exista. Bueno, el personaje llega, para resumirlo en lo posible, porque básicamente la historia es esto, es esa sociedad totalitaria y el personaje llega a un tedio y un hastío y un odio por esa totalidad abrumador. No puede ser él. Uno va sintiendo en la manera en que George Orwell redacta la historia, que está escrito originalmente en inglés, el libro. Recomiendo leerlo en inglés. ¿Por qué digo esto? Porque hay palabras que crea el partido y que están creadas por George Orwell, que fue un genio. Palabras como double thinking, como doble pensar en español, o piensa bien, o criminal, son palabras conceptos en realidad que utiliza el partido, creados por George Orwell, en los que son ambiguos. El doble pensar significa como creer en algo que uno está convencido y también creer en lo totalmente opuesto, y se desdibuja la verdad porque uno piensa en las dos cosas, es totalmente ambiguo. Eso logra el relato del partido. En ese tedio, el personaje, que ya no se siente totalmente solo en una sociedad que está totalmente adoctrinada y toda la gente se maneja de esa forma, empieza a sentir que quizás puede haber un submundo, una hermandad, le llama el autor, que está en contra del partido como él. Y empieza a sentir en las miradas de sus colegas donde trabaja, en algunos puntuales, en un personaje particular que se llama O'Brien, siente una mirada, en un encuentro, en una escena donde en esa mirada él ve en O'Brien un otro yo. Él ve que quizás en esa mirada están pensando lo mismo, que los dos odian el partido. Es un supuesto que tiene el personaje. El clic
Y la bisagra de la historia es cuando Julia, esta personaje que mencioné antes, que es una persona aparentemente, según la historia, adoctrinada, que trabaja, está envuelta en la liga del antisex, en la liga que según el partido también, ¿no? En base al partido, controla el cuerpo, controla la sexualidad de la población y no pueden disponer de su cuerpo sexualmente de manera libre, sino solo para reproducirse dentro del matrimonio. Y Julia es parte de esa liga, aparentemente. Y Winston la ve como una idiota. Él piensa y cree que Julia está tan metida, adoctrinada, que es una más. Hasta que acá viene la bisagra del libro, que en el fondo también es una historia de amor. Después veremos de qué amor. Pero Julia le deja un mensaje. Nunca había hablado, nunca habían intercambiado palabras. Y la tensión de la historia es cuando Julia le da un papel, un mensaje, tratando de que las telepantallas no los vean, escrito. Ella se va y él, a escondidas, lee el papel y dice nada más y nada menos que te amo. Como esas balas, ¿no? Usa una bala el autor, una herramienta muy importante, emocional en el ser humano, ¿no? Y el personaje al leer esto, Winston, se transforma, se conmueve, cambia totalmente su idea en esa realidad, en ese mundo en el que está viviendo. Ve que hay un poco de aire y la historia lo da, el aire. Bueno, la historia avanza, Julia y Winston tienen un affair, una relación clandestina, se esconden en un lugar que consiguen en un departamento clandestino para poder estar juntos, tener relaciones sexuales, compartir la vida, lo poco que pueden compartir, porque se tienen que esconder todo el tiempo, nunca pueden hacer pública esa relación. Y muy resumida esta parte porque, bueno, no puedo contar todo en este video, recomiendo leer el libro. Ambos son engañados, traicionados, son secuestrados, torturados por, no voy a spoilear por quién, pero bueno, un miembro de la policía del pensamiento que pertenece al partido. Es tal la tortura que Winston y Julia se traicionan mutuamente. Y al final, Julia desaparece del relato, desaparece un poco de la trama. Tenemos más, en base a George Orwell, de la forma en la que lo escribió, tenemos la reacción del personaje de Winston. Y al final se confiesan que ambos se traicionaron mutuamente dentro de la tortura que les hacen. Y Winston termina, que es lo fuerte, ¿no?, también del libro, amando el partido. Termina siendo una persona que soporta la tortura, llega viejo y ve la imagen del Gran Hermano en las calles y termina diciendo, uno puede interpretar, no lo dice el libro, pero asqueado de todo y totalmente, podemos decir, adoctrinado o entregado al partido, termina amando a eso. Este libro es un ejemplo muy importante, no es el único. A veces se toma 1984 como ejemplo de sociología o control de masas o demagogia como el único ejemplo, y no, es uno de tantos. Hay otros libros como Tecnópolis, un libro impresionante, o como mismo El Capital de Marx, que también da pie un poco a entender la sociología y cómo se conforman las sociedades, o Max Weber, que es un poco uno de los padres de la sociología. Disciplina que nace oficialmente a nivel académico en 1895 en una universidad de Bélgica. O sea, no es tan antigua la sociología como disciplina que estudia el comportamiento humano etnográfico de las masas, no solo la individualidad. Este libro logra y refleja de manera muy como esquemática, ilustra muy bien lo que puede lograrse con el control del pensamiento, con el control de la manipulación del lenguaje, con la vulnerabilidad emocional que tenemos los seres humanos, con el control de la imagen, con el miedo, con el terror, bueno, un poco como decía, como con la demagogia y con la totalidad del poder. Un poco también ahora 3 autores, como mencioné, Max Weber, Marx y también un poco y bastante a Michel Foucault, ¿no? En la aplicación de la totalidad de los cuerpos, de la sujeción del cuerpo, del panóptico, de la institucionalización de la existencia, del poder sujetando a la resistencia de la gente y de la sociedad que quiere llegar un poco a esa libertad que no saben lo que es. Bueno, 1984 mezcla un poco todo esto, lo marca muy bien,
Es una ficción, como mencioné, distópica, pero que se asemeja mucho a la realidad. Tranquilamente el libro está mostrando, y George Orwell, me imagino lo que sentiría si vería que hoy en día, por voluntad propia, las sociedades modernas, tenemos telepantallas como esto que estamos teniendo, celulares en la mano que nos escuchan, nos filman, y ponemos nuestros datos, nuestras imágenes, lo más íntimo de nuestra vida, y a la vez ficcionamos nuestra existencia, abierto a que lo vea el mundo entero, por voluntad propia, sin obligación de nada, ¿no? Coaccionados por no sabemos muy bien qué todavía. Sería increíble. Y ahí vemos la genialidad del autor, ¿no? Acá, bueno, confirmando un poco la literatura que excede el lenguaje. Él usa el inglés para redactar esta historia y vemos con esto por qué el libro es una obra maestra de la literatura, más allá de la literatura en sí y más allá de la forma en la que está escrita el libro. Las ideas son las que hacen las buenas historias y las que trascienden. Y bueno, ¿y qué pasa con Julia? La personaje que yo antes dije que era secundaria. Y también puedo estar un poco equivocándome, porque puede ser leída como personaje principal también, Julia. En esta narrativa, poco no es patriarcal en este caso, pero bueno, vista desde el personaje masculino. Pero lo que hace Julia en la historia y cómo modifica la trama, y lo que no hace, lo que no vemos en realidad que hace Julia y lo que está oculto como huella en el texto, porque Julia desaparece de la narración y uno puede imaginarse lo que le sucede, pero no está explícito. Cómo acciona Julia como personaje, ahí podemos ponerla en el mismo escalón, en el mismo lugar que Winston, o quizás en un nivel superior, porque es ella la que mueve los hilos de la existencia de Winston, el personaje Winston Smith, y lo que ella también da con amor puro. En un momento, una escena puntual, que a los dos los está entrevistando un personaje que se llama O'Brien, que suponemos al leer el libro, en esa primera escena, suponemos que es uno de ellos, suponemos. Después vemos que no, claramente vemos que no. No quiero spoilear tanto para quienes no leyeron el libro, pero Julia en ese momento, cuando los están entrevistando, la pregunta que les hace O'Brien es, después de hacerle muchas preguntas fuertes, los dos están dispuestos a dar todo para dejar el partido y estar con la supuesta hermandad, y una de las preguntas finales es, ¿se traicionarían mutuamente? Y la primera que responde no es Julia. Esa escena es radical. Hay diálogos en las narrativas de novelas que son muy importantes y que uno se marca mucho al leer el libro, no ver películas, sino en el libro, en cómo va llevando la historia, la narrativa a llegar a la respuesta en la línea de diálogo a ese no de Julia, que es la que realmente está involucrada con Winston, la que está viendo en él alguien, ella es más joven que él, bastante más joven, y ella lo está viendo como alguien que no puede más con su vida y lo ve como no solo una pareja, lo ve como un amigo, lo ve como una oportunidad de lograr algo sano en esa sociedad totalmente enferma. Bueno, Julia, que como digo desaparece de la narrativa, aparece al final nuevamente como un reencuentro de los dos cuando se van, cuando se escapan de la tortura, pasan años y se encuentran. Y Julia, el autor, pone una mirada de odio de Julia para Winston, perdón. Una mirada de odio, que es lo que redacta el texto. Una actitud de bronca, como de decepción. Y el personaje se queda solo, el otro, Winston, ¿no? Se encuentran, eso es lo que marca la historia, se miran con esa sensación y se van. No tenemos más, no está más expuesto lo que pasa con la personaje. Pero ahí viene lo que quiero decir, que la historia está narrada desde un poco de la visión de Winston. A lo largo de la historia se tomó esa visión, pero Julia sigue teniendo el protagonismo en el nivel o más. Y siempre quisimos saber qué hubiese pasado o cómo ve la sociedad totalitaria a la mujer. ¿Cómo la ve Julia? ¿Qué le pasó a ella? ¿Cómo ve el hombre? ¿Qué le pasó en la tortura? ¿Cómo sería una sociedad manejada y en el poder de la mujer? Visto con esa, no ingenuidad, pero sí con el amor profundo y libertad que quiere tener ella. Bueno, Sandra Newman, una escritora
norteamericana de Nueva York, publicó este año o el año pasado, no recuerdo exacto cuándo, el nuevo libro 1984, la versión de Julia. Esa redacción, esa parte de la historia donde mostraría a nivel narrativo ficcional cómo ve esa sociedad totalitaria Julia. Y es muy interesante ponerse a pensar en eso, poner el acento y el relieve en esa personaje que, bueno, no sabemos si hubiese seguido vivo Orwell, si hubiese redactado esa parte también, ¿no? Hubiese sido muy interesante tenerlo. Pero bueno, no lo sabemos. Salió el libro ahora. Es muy interesante ver esa visión de Sandra Newman de Julia. Históricamente se tomó en 1984 como un libro, como dije en casi todo el video, que analiza la sociedad totalitaria, que analiza la demagogia, el control del pensamiento, la distopía que estamos viviendo hoy, que pudo ver el autor, que murió al año siguiente de la publicación de del libro. Y se tomó de esa forma, pero cuando uno lee atentamente, y quizás hasta un poco más de una vez el libro, ve que el libro en el fondo es un poco una historia de amor, un poco bastante una historia de amor, que intenta salvar a los personajes, que intenta ayudarlos, un tipo de amor, y una historia filosófica del lenguaje, como también mencioné en parte de este video. Es cuánta filosofía hay en la pregunta en qué haría uno en ese tipo de sociedad. ¿Cómo vivirías en una sociedad donde te filman todo el tiempo, donde saben todo de vos, donde tenés que exponer tu más profunda individualidad y personalidad y emocionalidad? ¿Sentirías que sos el mismo antes de que exista esa tecnología o te transformó la personalidad? Esto pensó Orwell en 1984, publicado en 1949. Estamos en el 2024. Detalles literarios de tensiones puntuales, hay varios, que hace el autor para llevarte a esa desesperación, que un poco lo que intenta hacer el narrador es la desesperación que tienen los personajes. Hay un detalle puntual que es, voy a dar uno, primero la descripción de esa sociedad supuesta donde viven, que se llama Oceanía. No está claro en qué parte del mundo, tampoco tiene por qué estarlo. En el mundo en el que vivimos está ambientada la historia. Se habla de Londres, se menciona Londres, se describe un poco a Londres, pero la zona en la que viven se llama Oceanía. Esa región en la que vive Winston y donde transcurre la historia está en guerra con Eurasia y con Asia Central, y va alternando la guerra. Pero bueno, son las zonas del mundo que no son las que conocemos a lo largo de la historia hoy, ¿no? En la realidad, más que en la ficción. En la ficción está impuesta así. Otro detalle literario. Y el detalle puntual que quería marcar es que en una escena donde ya están los dos secuestrados, donde los están torturando, pero no llegó a la mayor tortura, los otros colegas que están también secuestrados mencionan una habitación a la que no quieren ir. La habitación 101. Y lo que hace el autor acá es lleva esa tensión al extremo, que es, no está diciendo nunca que hay en la habitación 101, pero uno ve lo que le pasa a los otros colegas que están siendo torturados y que ya fueron a la habitación 101 y mencionan en el libro, no queremos ir a la habitación 101, por favor no me lleves a la habitación 101, le dicen al secuestrador. Y uno nunca sabe lo que hay en la habitación 101, va llegando la tensión, siempre la mencionan, aumenta la tensión, hasta que Winston es llevado a la habitación 101 y el libro expone lo que le pasa al personaje o a la gente que va a la habitación 101. Ya lo van a descubrir, si leyeron el libro lo saben, y si no, bueno, lo van a descubrir si lo leen. Es una tortura, básicamente, y es algo extremo a lo que llega el personaje para transformarle lo más profundo de sus convicciones. Esa tensión que va llevando la literatura, la narrativa del autor, está compuesta por esto, descripciones, líneas de diálogos cortos, gotas, colores, que bueno, hacen que el lector quiera seguir leyendo y quiera entender cómo va a llegar psíquicamente el personaje a esos lugares y bueno, después descubre cómo llega el personaje.
Cerrar porque no quiero reiterar cosas que hay en otros videos, que hay a lo largo de la historia de análisis de este libro. Quise hacerlo más con mi visión, marcar bien la sociología y la filosofía y hasta la psicología que hay en este libro, un poco más las dos primeras, y cerrar con esto. Nada, pueden investigar mucho más del libro, hace más de 80 años que fue publicado, ya los derechos creo que están como de forma libre de la obra en sí, y el autor, George Orwell, decía, cuidado con este libro, no vaya a ser que lo que se relata en él se vuelva realidad. Cuando conozcan a alguien muy fanático con sus convicciones, que ven que no se puede acceder, que no se puede hablar, que no los puede escuchar o está tan adoctrinado, si es que existe hoy en esta sociedad moderna ese término, se lo dejo para que ustedes lo confirmen en base a la sociedad en la que vivan. Cuando se encuentren con alguien así, solamente regálenle 1984. Gracias por ver este video.